Ante todo, muy buenas noches con todos. El día de hoy, esta clase final, pero que vamos a tratar de sacarla al mayor provecho y sobre todo para tratar de absolver las consultas necesarias al final. No vamos a ver un espacio de tiempo para poder absolver, como siempre, el tema de las dudas, consultas, preguntas, casuísticas que se genere como producto de esta exposición. Vamos a ver el día de hoy aspectos técnicos, ¿no? En este caso de los procedimientos de formalización en materia de predios rurales. Vamos a ver el tema de bases gráficas y un tema muy interesante, el tema de duplicidad de partidas registrales, ¿no? Un tema vigente, un tema que de alguna manera ha cobrado una repercusión importante dentro de los procesos de formalización, no solamente de los procesos de formalización que llevan a cabo los gobiernos regionales, sino todas las entidades del Estado. Entonces es importante conocer los principios, las problemáticas existentes con respecto a esta patología jurídica que se viene presentando en el registro de la propiedad. Muy bien, entonces vamos a empezar con estos aspectos técnicos. Eh, los procedimientos de formalización rural que hemos visto en detalle en estas clases anteriores están condicionados a los procedimientos que ejecutan los gobiernos regionales, ¿no? Los procedimientos de alguna manera ya establecidos, los procedimientos en propiedad estatal que hemos visto, en propiedad privada, el tema de la prescripción adquisitiva y todo el tema de la gama de alguna manera, de limitaciones o restricciones al proceso de formalización que hemos visto, ¿no? Donde no se puede formalizar, ¿no? En zonas de riesgo, sobre comunidades campesinas, nativas, zonas urbanas, conlleva justamente un trabajo netamente orientador para el tema de la formalización. Es decir, el reglamento nos orienta de una serie de actividades que debemos realizar, ¿no? Y dentro de estas actividades técnico-jurídicas están las actividades técnicas o las acciones técnicas dentro del proceso de formalización. Entonces, todo proceso de formalización, en realidad, cuando hablamos de un tema masivo, de alguna manera, un procedimiento de oficio que se interviene una unidad territorial, el gobierno regional va a tener lo que precisar o determinar dentro de lo que es su POI. Es decir, ya en esta época, de alguna manera, octubre, noviembre y diciembre son de alguna manera los escenarios donde los gobiernos regionales planifican sus intervenciones. Y dentro del tema de asignación presupuestal, tienen que diseñar y establecer un POI, donde se definen justamente las intervenciones de unidades territoriales, es decir, las formas de intervención directa por parte de los gobiernos regionales y sus equipos técnicos está contenida en el POI. Es decir, no pueden haber intervenciones que no tengan pues una connotación de programación y sobre todo presupuestal. El presupuesto siempre tiene que ir a la mano, el POI, justamente con intervenciones ya focalizadas o determinadas. Entonces, dentro de estas competencias, los gobiernos regionales ya vienen de alguna manera planificando estas intervenciones. Y estas intervenciones son de carácter masivo por unidad territorial. Entonces, dentro de estas intervenciones de carácter de alguna manera masivo, están las determinaciones de las unidades territoriales, grandes extensiones de terreno que buscan definir un ámbito de intervención. Es decir, lo primero que debemos entender en esta primera parte técnica del proceso de formalización masiva, ya sea para predios rústicos en propiedad estatal o terrenos seriosos habilitados o los otros procedimientos, debemos entender que el gobierno regional tiene que determinar una unidad territorial, tiene que definirla. Y esta definición va de la mano justamente con esta competencia de aplicar procedimientos técnicos. Y los procedimientos técnicos aplicados para la unidad territorial es determinar su ámbito. Entonces, para lo cual hay dos aspectos importantes. Uno, realizar pues lo que se denomina una determinación a través de la linderación o definición del polígono, por supuesto con un levantamiento geodésico, topográfico en esta zona, y determinar estos puntos de control en el nuevo datum WGS 84 que permitan de alguna manera identificar en campo y sobre todo monumentar en campo estos hitos que va a corresponder a la unidad territorial. Por supuesto que es elaborar la planimetría, los planos, la base de datos y en este caso la memoria descriptiva que defina esta unidad territorial, que es el primer componente técnico para la intervención por parte de los gobiernos regionales.
Ahora, esta unidad territorial, al interior de esta unidad territorial van a existir predios rústicos. En un primer momento no se va necesariamente se va a levantar estos predios rústicos. Es decir, en una unidad territorial, hipotéticamente, de 1.000 hectáreas, dentro del cual podría haber, digamos, 500 predios rústicos identificados, pero en ningún momento se ha realizado el levantamiento de aquellos. Estamos en una primera etapa técnica de solamente y únicamente la definición de la unidad territorial, del ámbito de estudio. Esta unidad territorial, de alguna manera realizada con un levantamiento específico, un levantamiento técnico, precisa de alguna manera la intervención del gobierno regional, para lo cual se va a aprobar esta unidad territorial con un documento. Este documento puede ser un informe o puede ser una resolución mediante la cual el gobierno regional hace suyo este polígono de la unidad territorial que va a ser enviado, en este caso, al sistema, al SCR, administrado por la DIGESPAR de el Ministerio de Desarrollo Agrario. Es decir, el ministerio, a través de la DIGESPAR, administra el tema del SCR y ahí se va a integrar esta unidad territorial. A partir del ingreso y validación de la unidad territorial en el SCR, recién es el momento específico donde el gobierno regional puede hacer los levantamientos al interior, porque estos levantamientos ya de las unidades catastrales van a ser validadas y van a ser incorporadas dentro del catastro. Consecuencia, si no existe unidad territorial ingresada al SCR, no se podría ejecutar e incluir dentro del SCR predios rústicos por el levantamiento catastral realizado. Entonces, condición para este levantamiento catastral de predios rústicos es que se haya definido, se haya determinado y se haya incorporado en el SCR previamente la unidad territorial, en el primer punto. Segundo punto, esta unidad territorial que siempre la van a mencionar, que va a estar presente en las resoluciones, va a estar presente pues en documentos diversos, conlleva de que esta unidad es un área de trabajo únicamente, donde al interior de esta unidad se van a trabajar los predios rústicos, ya sea sobre propiedad estatal, privada, ¿no? O aquellas que tengan características especiales. En ningún momento el reglamento pide de que esta unidad territorial sea materia de una inscripción, de una inmatriculación. No lo indica así el reglamento. Es un ámbito únicamente de trabajo para que los predios rústicos que se levanten estén integrados dentro de esta unidad territorial. Por supuesto que va a haber casuística donde a veces se van a levantar predios rústicos que estén fuera de la unidad territorial. Ahí tendrá que hacerse una modificación de la unidad para poderlo integrar. Entonces, este primer trabajo técnico, digamos, de determinación de la unidad territorial, va de la mano con la coordinación que se hace directamente con la DIGESPAR para que esta unidad territorial se pueda ingresar de alguna manera al sistema, al SCR, y a partir de ahí realizar los levantamientos respectivos. Muy bien. Una vez ya obtenido el trabajo técnico de la unidad territorial ya ingresada al SCR, se va a hacer el estudio de toda esta zona en la parte legal. No vamos a analizar el tema del levantamiento de los predios rústicos aún. Vamos a determinar dos componentes especiales técnicos para poder definir específicamente dos situaciones dentro del diagnóstico técnico legal. La parte, de alguna manera, de las limitaciones que conllevan pues a no ejecutar procesos de formalización en una determinada área. Por ejemplo, zonas arqueológicas, zonas de riego, fallas geológicas u otros aspectos que podrían incidir sobre el proceso de formalización. Entonces, es la parte técnica de ingreso. Entonces, para lograr esta finalidad del diagnóstico, es esencial, ya hemos dicho, de que el gobierno regional cuente con una base gráfica de propiedades, una base gráfica propia del gobierno regional, donde todos estos aspectos que estoy mencionando se integren en esa base gráfica. Es decir, el diagnóstico va a ser producto de esta actualización de la base gráfica con todos los componentes técnicos, en este caso las limitaciones que vamos a encontrar y que vamos a determinar en la zona materia de estudio. Y esta zona materia de estudio en el masivo es la unidad territorial. Entonces, es uno de los aspectos que estamos realizando. Y el otro aspecto es la parte legal, donde en la parte legal que tiene relación con la parte técnica, vamos a ingresar todos los polígonos, de alguna manera, que están relacionados con el registro de la propiedad, que tienen una partida. Un fundo, una hacienda,
un predio rústico de mayor extensión, una propiedad de la Dirección de Reforma Agraria, una comunidad campesina. Pero además de ingresar estos polígonos que tienen una partida registral y tienen una planimetría, hay polígonos que no tienen inscripción registral, pero sí tienen una justificación o un fundamento de derechos de propiedad. Por ejemplo, puede ser un título verde, una resolución administrativa por parte de la Dirección de Reforma Agraria, una sentencia judicial. Entonces, toda esta información también es ingresada a la base gráfica de propiedades del gobierno regional. Entonces, estos dos componentes que son componentes técnico-legales, de alguna manera como consecuencia una actualización de este sistema, de esta base gráfica de propiedades que permita tomar decisiones sobre el procedimiento aplicable para cada caso específico. Es decir, todavía en esta etapa del diagnóstico no estamos levantando los predios rústicos, estamos ingresando información de instituciones técnicas, estamos ingresando información del registro de la propiedad, de lo que son partidas, planos, y estamos ingresando documentos que acreditan derechos de propiedad s- en el sistema para poder tener actualizada nuestra base gráfica de propiedades. Y es lo que se pide en esta etapa como componente técnico especial para poder determinar las problemáticas existentes en los procesos de formalización. Muy bien, entonces, una vez ya actualizado nuestro sistema, nuestra base gráfica de propiedades, vamos a sacar, de alguna manera, vamos a elaborar en la parte técnica planos que me reflejen la realidad de cada zona, de cada predio. Zonas donde posiblemente se encuentren superpuestas partes en propiedad privada, parte en propiedad del Estado, y a veces estas propiedades o estos polígonos ya definidos, ya sean inscritos en registros públicos, tienen que ser actualizados. Tiene que haber una especie de actualización de información registral. Y esto se logra a través del saneamiento de propiedad. Este saneamiento de propiedad permite que el equipo de los gobiernos regionales, el equipo técnico legal, a través de oficios, resoluciones y planos, la parte técnica, actualice la titularidad de los predios matrices. Un predio que se encuentra a favor, digamos, de alguna manera, de un propietario privado y que ha sido revertido a favor del gobierno regional, es importante inscribir en la reversión. Una comunidad campesina donde ha transferido parte de sus terrenos a un privado, es importante actualizar esa área para poder aplicar la prescripción. Entonces, el saneamiento es eso. El saneamiento es una actualización de la información, más aún la registral, para poder aplicar todos los procedimientos de formalización que conlleva. Entonces, es una parte importante del proceso de formalización de la propiedad, el tema del saneamiento. Y este saneamiento lo ejecuta la brigada que esté a cargo de alguna manera, del trabajo masivo que esté siendo en la unidad territorial. Y tienen que ser de alguna manera actividades y acciones vinculadas al registro de la propiedad para lograr esa finalidad de sincerar el registro de predios. Muy bien. Una vez ya realizado este tema del diagnóstico, haber realizado el saneamiento de la propiedad, ya los predios se encuentran a favor del Estado, a favor de particulares los matrices, entonces podemos hacer las famosas intervenciones sobre cada predio. Y cada predio, digamos, de los 500 predios que hemos visto, digamos, 300 predios se encuentran sobre propiedad estatal, 200 predios están sobre propiedad privada. Entonces ya comenzamos a tomar una estadística real y efectiva de la situación jurídica y técnica de cada predio. Entonces, en este es el momento donde ya realizamos el tema del levantamiento catastral, un aspecto técnico importante dentro de los procesos de formalización de la propiedad rural es el levantamiento catastral que conlleva el empadronamiento, la linderación y la verificación de la explotación económica. En el empadronamiento se va a identificar de alguna manera al poseedor, a los colindantes, se va a recopilar toda la información necesaria que acredite esta antigüedad al 2020 como condición previa para poder titular. Se van a recabar las declaraciones juradas, ¿no? Y la inexistencia de vínculo contractual con algún titular o propietario. Y se va a recabar también documentos que acrediten propiedad dentro de estas áreas de trabajo. ¿Por qué? Porque hemos indicado de que en campo a veces se pueden detectar documentos de propiedad no inscritos, por ejemplo, los famosos títulos verdes,
las sentencias judiciales, las resoluciones administrativas y otros documentos que podrían darnos de alguna manera información sobre la situación jurídica del suelo. Entonces es importante bajar a campo a recoger esta información y después plasmarla en la base gráfica de propiedades. Entonces, esta labor de alguna manera va a ir de la mano, este empadronamiento, con la información que se cuente de cada uno de los predios rústicos que están en el interior de la unidad territorial. Ya hemos dicho de que al definir la unidad territorial, todo lo que esté dentro se va a levantar la información. Y esta información va a ser materia de titulación por alguno de los procedimientos indicados. Entonces, una vez también definido justamente los predios que vamos a formalizar, en este caso son 500 predios dentro de la unidad territorial, vamos a hacer la alineación y el levantamiento de la información gráfica de cada predio, conjuntamente con el propietario, conjuntamente con el colindante o colindantes y con las autoridades del lugar, con el fin de verificar justamente las medidas, estas extensiones, el área del predio y evitar a futuro impugnaciones de que alguien se pueda oponer debido a que no está de acuerdo con alguna medida o algún dato tomado en campo. Entonces, la linderación parte mucho de la participación del propietario, del poseedor, del agricultor y los colindantes y autoridades presentes cuando se está realizando esta actividad. Además, el técnico de campo del gobierno regional, en la parte técnica, realizará la verificación de la explotación económica que se esté de alguna manera realizando esta actividad, ya sea cultivos, ¿no? Permanentes, temporales, en secano o temporales en el tema de lluvias esporádicas en determinadas zonas. Entonces, todo este tema técnico de la actividad agropecuaria tiene que ser evaluado por el ingeniero en ciencias agrarias que va digamos, verificar que se cumple este requisito para el tema de de la formalización. Entonces, es necesario que en estos procesos también participen, vuelvo a decir, los poseedores, los agricultores que estén en posesión de estos terrenos que se van a titular, las autoridades del sector y los colindantes como parte justamente de la transparencia que debe haber en el tema del proceso de formalización en materia rural. Además, el técnico de campo, en la parte técnica, levantará la ficha catastral rural generada con la información levantada en campo y esta deberá ser suscrita por el poseedor del predio y las autoridades o representantes justamente del lugar, ¿no? Ahora, debemos indicar que esta ficha necesariamente va a ser subida al sistema catastral, al igual que las medidas tomadas en campo en el momento de hacer la linderación. Es decir, ya hay un estándar técnico para el tema de levantamiento de información y esta información de alguna manera tiene que ser migrada ¿a dónde? Al SCR. Es decir, como ya tenemos validada la unidad territorial, subimos los polígonos que se encuentren dentro del polígono mayor que es la unidad territorial y como es parte del trabajo técnico. Entonces, este trabajo técnico o las acciones técnicas que estamos mencionando son justamente fruto de esta actividad que lidera el técnico para poder definir justamente actividades que permitan pues determinar el ámbito de acción del predio que se va a formalizar, ya sea sobre propiedad estatal o ya sea sobre propiedad privada. Y con esta información ya ingresada al SCR se va a obtener que los planos y los certificados de información catastral. Ahora, la información ingresada de los polígonos, de las unidades catastrales, ¿no? De los predios levantados, automáticamente ingresan al SCR y cuando el gobierno regional necesite estos certificados, automáticamente se extraen del sistema. El sistema, el SCR, por parte de GESPAR, envía los polígonos a los correos de el gobierno, el representante del gobierno regional para que los imprima y después los firme y los selles y los pueda presentar directamente al registro de la propiedad. Es decir, ya hay una automatización, ya existe una estandarización de la información producida en el sistema, en el SCR, que permite de alguna manera extraer estos polígonos, imprimirlos, firmarlos, sellarlos y llevarlos al registro de la propiedad. Todavía no hay el sistema de firmas electrónicas, se está en plena incorporación, pero mientras no suceda, automáticamente la responsabilidad digamos, del control de estos certificados de información catastral es por parte del Midagri y los gobiernos regionales para que puedan servir como base para la inscripción registral. Muy bien. Entonces,
El segundo componente que vamos a ver después, las partes técnicas con respecto a los procesos de formalización en materia rural, son el tema de la base gráfica, ¿no? La base gráfica, en realidad, la base gráfica de propiedades. Esta base gráfica presente en los procesos de formalización y que es esencial en todo proceso de formalización que están realizando los gobiernos regionales. Un gobierno regional sin base gráfica prácticamente no tendría pues una, digamos, una fuente de información con respecto a los procesos de formalización que quiera realizar. Es necesario tener y contar con una base gráfica de propiedades al interior. Sí, y lo que hemos indicado siempre, ¿no? La base gráfica de propiedades del gobierno regional no es lo mismo que el sistema catastral rural, el SCR. El SCR no es una base gráfica de propiedades. La base gráfica de propiedades se construye a nivel de gobierno regional. Entonces, ¿qué es la base gráfica de propiedades? Es la representación gráfica de la inscripción registral, o sea, de la representación planimétrica registralmente definida a través de métodos técnicos legales que permiten visualizar las características de las partidas registrales. Acá la definición se ha quedado un poco corta, ya hemos dicho, porque en realidad el ingreso de información de la base gráfica de propiedades es un tema que conlleva más información que solamente la información registral. Entonces, el contenido de la base gráfica de propiedades va a ser, si bien es cierto, cuenta con información planimétrica de partidas registrales, también cuenta con información planimétrica de predios o de títulos no inscritos. Sería otro componente. Y el tercer componente básico es todo el tema de información técnica sobre limitaciones del suelo, ¿no? Ingresar las zonas arqueológicas, las zonas de riesgo, las concesiones mineras y otros elementos más da como resultado la totalidad para crear la base gráfica de propiedades. Por esto que esta definición no, de alguna manera, no recoge el universo total que debería contener una base gráfica de propiedades. Entonces, debemos insistir de que la base gráfica de propiedades es una base completa, mucho más completa que la base gráfica registral que tiene la SUNAR. Entonces, por ahí tenemos que empezar con esta conceptualización, con esta definición de lo que son bases gráficas. Muy bien, entonces, para armar bases gráficas es necesario contar con un sistema, ¿no? Una plataforma, un aplicativo. Y el aplicativo más común que se está utilizando es el tema del AutoCAD, el ArcGIS, ¿no? El ArcView, el QGIS, que permite realizar estudios y análisis de propiedad. ¿Qué es un análisis de propiedad? Representar en una cartografía, en un plano, los momentos o la historia y el desenvolvimiento de los derechos de propiedad en una determinada área. Entonces tenemos que verlos graficados, tenemos que verlos representados, ya que de la simple lectura a veces de la partida registral no nos indica exactamente dónde están ubicados los predios. Entonces tenemos que esa información de las partidas, de la literal, tenemos que volcarla a planos, a planimetrías y sobre todo a métodos visuales y gráficos como este para poder saber qué problemática existe, si la problemática puede ser resuelta, si la problemática de alguna manera va a afectar los procesos de formalización que estoy ejecutando. Entonces es importante plasmarlo. A manera de ejemplo, hemos traído un polígono de un predio de alguna manera adjudicado por Reforma Agraria, que en su momento, pues, cuenta o contaba con una partida registral, como un predio matriz único, ¿no? Y después del proceso de formalización y titulación por parte de la Dirección de Reforma Agraria, quedó de alguna manera dividido en predios, predios rústicos, cada uno con una partida registral, cada uno con una ubicación y una representación, ¿no? Dejando áreas que no se encuentran titulados dentro del predio matriz. Pero posterior a este proceso de titulación de los años 70, de los años 80, vino también un proceso también de titulación por parte de otras entidades, o de alguna manera que trataron de complementar esta primera titulación. Entonces, en el tiempo van a ver una serie de inscripciones que van a estar sobre el área materia de estudio, pero siempre dentro del área que define de alguna manera esta unidad territorial o zona. Y después van a ver dentro de este proceso mismo sentencias judiciales, procedimientos independientes administrativos que podrían conllevar la inscripción de derechos de propiedad.
pero también van a diseñarse estrategias de procesos de formalización especial donde se va a formalizar también predios encima ya de los predios ya inscritos. Como no, el registro no cuenta con una base gráfica de propiedades actualizadas y no tenga información actualizada, lo que va a hacer es inscribir sobre lo ya inscrito, generando el tema de duplicidad de partidas. Entonces, y aún así, va a generar inscripciones fuera del polígono original, como ven en la parte izquierda. Entonces, hay situaciones donde citamos el antecedente dominial, pero en realidad está fuera del polígono original. Y eso se da como consecuencia de no contar con una base actualizada de información. Entonces, la base gráfica de propiedades permite llegar a estas conclusiones sobre los procedimientos de formalización en materia rural. Igual en el tema urbano, ¿no? En el tema urbano también es necesario actualizar la información y entonces toda la información técnica, legal y sobre todo de derechos de propiedad tienen que estar contenidas en la base gráfica, pero también los derechos de propiedad no inscritos, como parte justamente de este análisis integral que se tiene que hacer de los derechos de propiedad. Entonces, la base gráfica registral nos permite definir situaciones si procede o no una formalización. Nos permite dar estas alertas, nos permite dar pues estos desarrollos de análisis espaciales que las brigadas, los equipos técnicos del gobierno regional puedan tomar decisiones certeras y exactas, ¿no? Por ejemplo, aproximadamente si vemos el gráfico de la mano izquierda, podría suponerse que esa área en rojo podríamos digamos, inmatricularla, ¿no? No habría ningún inconveniente para poderla titular vía inmatriculación. Pero de este estudio, de esta actualización de la base gráfica, se encuentra información y esta debe ser ingresada al sistema. Y a partir de ese ingreso de información actualizada, podemos ya tomar una decisión totalmente diferente a la anterior. Entonces, al momento de ingresar la información, el polígono o la base gráfica de propiedades va a cambiar, se va a actualizar y si tenemos una situación de hecho, automáticamente tenemos que a veces valorar esta nueva información detectada, integrada a nuestra base gráfica de propiedades y verificar qué procedimiento es el aplicable en este caso específico. Tenemos como referencia, como hemos dicho, en este caso específico, la incorporación de una comunidad campesina que no fue incorporada en su momento, ¿no? En los sistemas de aplicativos informáticos de las entidades del Estado, en este caso, pues, del Midagri. No fue incorporada, pero entonces el equipo técnico actual ya lo incorpora a su base gráfica. Entonces, acá hay un procedimiento de incorporación de información. Una vez que se obtenga, se extraiga, se ubique esta información, tiene que ser ingresada a la base gráfica de propiedades para que se pueda actualizar la información inmediatamente. ¿Por qué? Porque se cuenta con información, ya sea de una partida registral, ya sea de un título verde, de una sentencia judicial. Entonces, toda información es válida para poderse ingresar en esta base gráfica de propiedades y a partir de esta información tomar decisiones sobre la formalización de ciertos predios en el ámbito de intervención o dentro de las competencias de los gobiernos regionales. Entonces, este trabajo de actualización de la base gráfica de propiedades es una actualización constante. Entonces, no existe actualmente un sistema de actualización permanente, de que automáticamente se inscribe una propiedad y el sistema lo recoja y lo actualice en forma inmediata. Esta actualización es producto del análisis técnico legal que realiza la brigada. Consecuencia, los responsables de la actualización de la base gráfica de propiedades en un gobierno regional es la brigada que se contrata para hacer este trabajo. Y este trabajo es un trabajo continuo. Entonces no podemos presumir que toda la información de las comunidades campesinas y nativas esté ingresada, digamos, al aplicativo SICAR, ¿no? Del gobierno regional. Ya hemos entendido que esta información es preliminar, es una información indiciaria, no es una información actualizada como se pide. Entonces, si verificamos estos visores, especialmente el SICAR Agricultura, vamos a encontrar una serie de deficiencias con respecto a la información que no es ingresada. Y hay información de todo tipo en diferentes entidades del Estado, ¿no? Ya sea en COFOPRI, la SBN, Provías Nacional, Provías Descentralizado, el MTC, que van de alguna manera a darnos
información que debe ser ingresada a la base gráfica de propiedades del gobierno regional para evitar cometer errores en los procesos de formalización y titulación. Si hubiese yo formalizado sobre esta área, automáticamente habría una superposición entre la inmatriculación que genere con respecto a este predio antiguo, ¿no? A una comunidad campesina. Entonces, habría una contradicción en el proceso de formalización y no se acepta en este nuevo marco jurídico errores en el proceso de formalización. No puede haber errores. Un error trae como consecuencia la nulidad del título. Tenemos que declarar la nulidad de este título debido a que se generó como consecuencia de un error cometido por el ente formalizador. Entonces, situaciones que se presentan a nivel nacional, no solamente en Costa Sierra, sino también en zonas de selva, donde va a haber información que no ha sido ingresada a estas bases gráficas de propiedades y es necesario actualizarlas. Esto es parte del trabajo del gobierno regional y especialmente contenido en la ley 31145 y su reglamento, es de que el gobierno regional tiene la obligación de actualizar todos los derechos de propiedad, especialmente de naturaleza rural, sobre una determinada área que esté realizando este trabajo de formalización o este proceso de formalización. Es importante que el propio gobierno regional actualice esta información, porque conllevaría de que si se trabaja sobre una información desactualizada, informal, que no cuenta con, de alguna manera, los elementos técnicos legales que me permita definir exactamente al titular, automáticamente estaríamos trabajando sobre una información que no es fiable, no es confiable para poder emitir un título de propiedad. Entonces, la labor del equipo técnico del gobierno regional, su ingeniero en ciencias agrarias, su ingeniero geógrafo o el responsable de la base gráfica, es importante que estos equipos, estos profesionales, ingresen toda la información que se obtenga, toda la información, ya sea de gabinete, de campo, de registros y de instituciones, para que esta base gráfica de propiedades esté actualizada en tiempo real. Entonces, mucho de este trabajo de las bases gráficas de propiedades se da y se genera a través de los visores, ¿no? Los geovisores que están contenidos justamente pues dentro de la información que proporciona el IGN, es un primer intento de poder pues actualizar la información y generar pues bases gráficas de propiedades. Ya hemos dicho como comentario que esta información de los geovisores nacionales o la información de los visores a nivel nacional no hay que tomarlo a ciencia cierta como real y efectivo o como con la última información actualizada. La labor de la Brigada Técnico-Legal del Gobierno Regional es necesariamente actualizar toda esta información, hay que actualizarla. Entonces, una vez que se extraiga la información y se ingrese a la base gráfica de propiedades, el segundo componente es actualizar toda esta información que se ha obtenido, toda esta información que al final permita ya obtener un plano que defina los derechos de propiedad sobre el suelo, lo que se llama un plano de diagnóstico técnico legal. Por ejemplo, tengo una unidad catastral de 5 hectáreas que voy a definir qué procedimiento aplico. Digamos, un 40% está sobre propiedad estatal y un 60% está sobre propiedad privada. ¿Qué procedimientos aplico? Dos procedimientos. Uno de propiedad estatal, 40%, y el otro 60% de prescripción adquisitiva de dominio. ¿Eso no dónde lo defino? A través de la emisión del plano de diagnóstico, que me lo dé el sistema. ¿Qué sistema? El sistema de propiedades, el sistema, la base gráfica de propiedades es el sistema que me va a dar esa información. Y a partir de ahí puedo ejecutar mi proceso de formalización. Entonces, la información publicitada en los diferentes visores o información publicitada por entidades especializadas, debemos tomarla como referencia. Dicha información puede variar en el tiempo, puede variar con respecto a la titularidad, al área o puede de alguna manera variar con respecto a la ubicación. Es importante que toda la información que se detecte en los famosos visores sea contrastada y verificada y sobre todo que tenga un sustento técnico jurídico. Entonces, eso permitirá llegar y sacar conclusiones sobre nuestro trabajo, ¿no? De formalización, porque es la última información. Muchos predios
si originalmente se inscribieron con 10 hectáreas y posteriormente cuando vemos la partida ya están fraccionados o dichos predios han sido transferidos a una empresa inmobiliaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas esas situaciones tenemos que verla en el momento de hacer nuestro trabajo de diagnóstico porque las bases gráficas son los ojos del abogado en el momento de realizar o de alguna manera verificar la exactitud de la información legal que permite el saneamiento de la propiedad de los predios rústicos. Entonces, una base gráfica, ¿qué cosa es? Es una representación de la realidad del territorio. Y una realidad del territorio en el sentido de que necesariamente hay dos componentes. El tema de la realidad física o territorial que levantamos a través de estos levantamientos que realiza pues el- los gobiernos regionales, ¿no? En la etapa de formalización, pero hay otra realidad que es la realidad de alguna manera del registro, que a veces no concuerda con la realidad de campo. Entonces ahí hay una, digamos, diferencia marcada, ¿no? ¿Qué es lo que vale? ¿Lo levantado en campo o lo que está escrito en registro de la propiedad? Bueno, ya se dio una tendencia por la cual los entes formalizadores privilegian su información. Entonces, acá aparece el procedimiento de prevalencia de la información catastral, de que el ente catastral, su información levantada va a prevalecer sobre la información del registro, para lo cual debemos tener claro qué información tiene el registro para poder de alguna manera sobre esa información superponer o transferir la información levantada en campo, ¿no? Entonces, esta base gráfica, que es una representación de la realidad territorial, levantada a diferentes escalas por medios topográficos, fotogramétricos, ¿no? U otros métodos de precisión, están referidos justamente a un sistema, a un solo datum. Y el nuevo datum actual que están utilizando las instituciones públicas es el WGS 84. Toda la información rural, toda la información de formalización de predios rústicos se tiene que realizar en el nuevo datum. Ya no se acepta datum diferente, por ejemplo, el PESAT ya no se acepta la información en PESAT. Previamente se pide que se realice el nuevo levantamiento para que esta información ingrese al SCR. Tampoco se acepta el tema de las famosas transformaciones. Como saben, yo puedo tener digamos, coordenadas en PESAT, llevarlas al ARGIS y transformarlas en WGS 84. Esas transformaciones tampoco son válidas. Por esa razón que el gobierno, la IGESPAR y el MINAGRI no acepta el tema de las famosas transformaciones. Pide justamente un levantamiento nuevo con data nativa para poder verificar que la información levantada en campo es exacta, es prudente y se condice con la digamos, con los estándares de calidad que exige el Midagri para efecto de incorporar un polígono dentro del SCR. Entonces, eso es importante comprender en este proceso de formalización. Entonces, como primer paso a esta integración o esta definición de nuestra base gráfica de propiedades, es importante conocer todos los visores de todas las instituciones. Y estas están contenidas, digamos, en el IGN principalmente, todo lo que son instituciones del Estado. Pero la pregunta que se genera, ¿y qué hacemos con aquella información de visores de instituciones privadas? ¿Podemos incorporarlas dentro de la base gráfica de propiedades? Sí, es importante incorporar también esa información. Esa información nos va a servir para llegar a mayores detalles y a mayor precisión con respecto a estas limitaciones. Entonces, es importante comprender de que no solamente vamos a verificar el tema de los visores gráficos de instituciones públicas, es necesario también verificar la información producida por otras entidades de carácter privado que pueda servirnos para llegar a nuestra finalidad, ¿no? Obtener información que nos permita continuar con el proceso de formalización. Entonces, uno de los aspectos importantes de la incorporación de bases gráficas o de la implementación de bases gráficas de propiedades es justamente el concepto de propiedad. Y la propiedad lo vamos a encontrar de alguna manera revestida de diferentes formas, ¿no? Una propiedad inscrita en el registro de la propiedad, con una partida registral y un título archivado. Otro tipo de propiedad extrarregistral no inscrita, ¿no? Representada por un título no idóneo, una escritura pública, un testamento, una sentencia judicial, que me da también la connotación de derecho de propiedad.
Y estos derechos de propiedad van a tener que ser ingresados a esta base gráfica. Y esta base gráfica tiene que contener los datos de esa propiedad. Por ejemplo, estoy ingresando un fundo, una hacienda, ¿no? Una parcela. Entonces necesito identificar cuál es el tomo, la foja o la partida registral de esa parcela y cuál es el área, porque de eso va a depender el procedimiento que voy a aplicar para poder sanear en los predios que se superponen sobre dichas áreas. Entonces, el concepto de propiedad es importante dentro de esta gama. Al igual que el tema de la posesión, para poder diferenciar. Un tema es saber diferenciar entre propiedad y posesión. Yo puedo tener una escritura pública y no necesariamente ser propiedad, puede ser una escritura pública de posesión. ¿Y cómo me doy cuenta? Del contenido mismo del documento. El contenido del documento me indica si estamos frente a un tema de propiedad o posesión. Entonces, ¿la posesión es importante definirla? Sí, porque es uno de los componentes para el tema de la titulación de predios rústicos. Es decir, en el tema de la titulación de predios rústicos se exige la posesión física y más aún la actividad agropecuaria que se está realizando sobre el predio como parte de este proceso. Muy bien, entonces también tenemos el componente de predio, es decir, esta unidad que nos va a servir de medida para saber qué es lo que vamos a sanear. Un predio de 5 hectáreas, un predio de 3 hectáreas, de 2 hectáreas. Este polígono cerrado me va a definir justamente el ámbito de posesión del predio rústico. Y la partida registral, el elemento de alguna manera jurídico que nos define que el derecho está protegido por el registro. Esta partida que nos da el área, las descripciones físicas del predio y que dentro de su contenido aparece pues datos para obtener mayor información a través de los títulos archivados. Y la validación es un proceso por la cual el registro asume la información que producimos. Como gobierno regional, nosotros producimos información, definimos polígonos, damos el tema de la prevalencia de la información, entonces tiene que haber un proceso de validación de información que permita al registro incorporar ese polígono dentro de su base gráfica registral. Entonces, de alguna manera, es un procedimiento que ya está definido dentro de SUNAR para efecto de incorporar información dentro de la base gráfica registral. Entonces, la base gráfica registral es una base propia del registro que tiene toda la información de los predios inscritos, no tiene información de predios no inscritos, sino de predios inscritos en el registro de la propiedad, ¿no? Con una aproximación depende de la información técnica proporcionada. Hay polígonos que están referenciados, georreferenciados, y hay otros polígonos que solamente están puestos en la base gráfica, pero con cierta aproximación. No existe una definición exacta, de alguna manera, de la ubicación de dichos predios. Más aún que se tratan de digitalizaciones o de predios que no cuentan con coordenadas. Entonces, esta base gráfica de propiedades nos va a ayudar mucho para nuestro proceso de formalización, ¿no? Cada gobierno regional va a tener una base gráfica registral que va a conllevar de que utilicen esta base para poder definir los procedimientos adecuados para cada caso. Esto es lo que nos va a permitir, pero esta base gráfica de propiedades debe estar previamente actualizada. Entonces, las características de una base gráfica de propiedades es una herramienta eficaz en el proceso de formalización, ya sea urbano o rural. Permite definir los derechos de propiedad en forma exacta, inscritos y no inscritos. Es una herramienta de gestión para saber exactamente si se interviene o no en una determinada zona. Permite detectar superposiciones entre propiedades y evita las duplicidades de partidas registrales, debido a que ya se tiene y se cuenta con toda la información registral sobre esa zona. Entonces, tenemos lo que es una base gráfica validada, ¿no? Aquella que ya ha sido incorporada dentro del registro de la propiedad, dentro de su catastro, y que en el momento de solicitar los CBC, los certificados de búsqueda, nos da esa precisión sobre la ubicación de un predio matriz. Pero también tenemos una base gráfica no validada, ¿no? De polígonos aproximados donde registros no tiene la certeza adecuada sobre la ubicación de ciertos predios, tienen una ubicación tentativa, y estas ubicaciones pueden ser modificadas a través de información complementaria que presenten los entes formalizadores, especialmente en el tema de prevalencia de información catastral, ¿no? El CICAT, un aplicativo que trabajaba con FOPRI mucho para la elaboración de bases gráficas de propiedades, ¿no? Igual que el CECAR también. Lo utilizaba mucho para el tema de actualización de información gráfica
con fines de formalización. La base gráfica de COFOPRI, ¿no? Que ahora es el GeoYacta, y la base gráfica del gobierno regional, que es una base propia que hemos dicho, es una base propia que debe utilizar en los procesos de formalización de la propiedad. Y la base gráfica registral, ¿no? Del registro de predios, ¿no? Que nos, como producto nos da el tema de los CBC, ¿no? Los certificados de búsqueda catastral. Y la base gráfica catastral. Esta base gráfica catastral, que es de materia urbana y es de materia rural, no necesariamente genera un derecho por sí, tiene que ser de alguna manera complementado con en el caso rural, con títulos de propiedad o con documentos de propiedad que permita su ingreso al registro. En cambio, la base gráfica catastral los planos catastrales urbanos no son mérito de inscripción en el registro de predios. Muy bien. Entonces, dentro del tema a nivel de usuarios que podemos utilizar para el tema de las bases gráficas, muchos gobiernos regionales a veces no cuentan con recursos, de alguna manera, con los equipos necesarios para poder implementar una gran base gráfica de propiedades. Entonces, se pide recursos mínimos para poder trabajar estas bases gráficas, ¿no? Ya depende de la capacidad operativa, de la parte presupuestal de cada gobierno regional de implementar su base gráfica de propiedades, pero sí necesariamente tiene que ser implementada con los recursos que cuente para poder activar los procesos de formalización, igual que los dispositivos de almacenamiento, el backup y seguridad, que es importante debido a los ataques informáticos que pueden haber pues en los servidores de las instituciones públicas. Es importante tener medidas de seguridad para proteger esta información. Una vez perdida, lamentablemente no se va a recuperar y va a tenerse que hacer todo el trabajo nuevamente. Entonces es importante, la experiencia misma nos dice de que tienen que haber niveles de seguridad sobre la información, ya sea a nivel de administración de la base gráfica, de esta base gráfica tiene que haber filtros de control, usuarios de seguridad y usuarios de administración que puedan manejar esta base gráfica y conservar su integridad en el momento de ejecutar los procedimientos. Entonces, esta base gráfica lo que de alguna manera orienta su utilización es a tener toda la información georreferenciada. Se busca de alguna manera que esta información esté integrada y georreferenciada a todo el sistema interno que pueda de alguna manera servir para poder emitir estos planos de consulta de bases gráficas y sobre todo de diagnóstico técnico legal. Entonces, y una serie de mecanismos para poder ingresar esta información nueva por parte emitida por otras instituciones públicas dentro de la base gráfica de propiedades. Tenemos el tema de la digitalización, el escaneo y la vectorización de información. Entonces, toda esta información gráfica que conforma o compone nuestra base gráfica de propiedades, es importante tenerla al día, es decir, actualizada, porque a partir de esa actualización podemos tomar de alguna manera o ejecutar los procedimientos idóneos. Una base gráfica desactualizada nos llevaría a errores, a cometer errores dentro de los procesos de formalización. Por eso se indica y se recomienda mucho de que siempre la información que elaboremos en la base gráfica de propiedades tiene que de alguna manera coordinarse con el registro de la propiedad para que pueda de alguna manera ser la misma en el momento de emitir o enviar los instrumentos o títulos al registro de la propiedad. Porque lo que se busca a futuro es de que la información del registro de la propiedad sea interoperable con la información de los gobiernos regionales. Actualmente la IGESPAR está en ese proceso de poder de alguna manera interoperar esta información, pero está en los inicios, habría que ver los sistemas informáticos que se tiene cada una de las instituciones para poder lograr esta finalidad. Pero lo importante que en este proceso es necesario de que toda la información parta del concepto de actualización. Es que todo, inmediatamente, cualquier proceso de formalización que se haga sobre una unidad territorial o una zona, esté con la información última, esté con la información necesariamente filtrada y actualizada con los últimos titulares, con las independizaciones, porque si no, lo que va a conllevar es a generar más error sobre la parte de formalización y al final tener una base propia, ¿no? Una base propia actualizada con los polígonos, con la información que se genere sobre cada una de las zonas de trabajo o situaciones que se presente dentro de este proceso de formación masiva que se haga en una unidad territorial.
Muy bien. Hasta ahí el tema de bases gráficas. He dicho que las bases gráficas son importantes. Ahora, estas bases gráficas de propiedades, ¿cuál es el primer componente que nos va a dar? Bueno, si yo tengo una base de propiedades en un gobierno regional, lo que va a generar es evitar este problema que estamos viendo, el problema de duplicidad de partidas registrales. Y estos problemas cuando a veces me preguntan, ¿no? ¿Qué pasa si cometemos errores y titulamos sobre una comunidad campesina? Justamente se tituló sobre esa comunidad campesina por no contar con una base gráfica de propiedades actualizada. No, que el registro me debió dar la información. No, esa presunción de que el registro me debe dar la información, eso no es verdad. Eso no es una base jurídica, no está sustentado. Por esa razón es que la ley 31145 y su reglamento ha establecido claramente que se ejecute una labor o una función de diagnóstico técnico legal para justamente superar esas limitaciones del registro. Cuando el registro no puede detectar el tema de propiedad, el equipo técnico del gobierno regional tiene que detectarla. Y una vez que detecte esas propiedades, va a evitar a futuro que se generen estos conflictos de problemas jurídicos de duplicidad de partidas registrales. Entonces, ese es de alguna manera el efecto práctico que se tiene para efecto de implementar una base gráfica de propiedades en un gobierno regional. Mientras esta base gráfica de propiedades se encuentre actualizada, se encuentre con toda la información, no se van a cometer ya errores de poder titular sobre predios que ya tenían una partida registral inscrita en el registro de la propiedad. Si ya no cometerían errores y el título que se expida, que se dé al agricultor, va a ser un título seguro, no va a tener ningún problema porque ya hemos hecho el estudio pertinente. Pero algunos gobiernos regionales parece que no entienden esta figura, no entienden el tema de bases gráficas y se continúa con la fe de lo que dice el CBC. Entonces, si continuamos con el tema del CBC, tomando como referencia lo que dice el registro, vamos a llegar justamente a generar estas problemáticas. Y una de las problemáticas es el tema de la duplicidad de partidas registrales, que vamos a analizar rápidamente. La duplicidad de partidas es una anomalía, una patología, una enfermedad del registro. La norma y la Constitución indica que el derecho de propiedad es único, ¿no? Que el derecho de propiedad solamente se le otorga a un titular. No puede haber, pues, más de una persona, salvo el tema de copropiedad, que pueda ser propietario de un predio. Si yo tengo un predio rústico, yo soy propietario al igual que mis hermanos. Estamos en copropiedad, pero somos propietarios. Pero no puede haber otro tercero, otra familia que sea propietario sobre el mismo predio. Eso no lo acepta el registro por el principio de folio real. Es decir, los principios registrales ya son claros y específicos de que si ya existe una partida registral de un predio inscrito hace 50, hace 80 años, no se puede inscribir otro derecho de propiedad encima. Pero aún así, existiendo ese principio de folio real, se inscriben derechos. Y no lo inscriben los particulares, lo inscriben las propias instituciones del Estado, aquellas que deben respetar ese principio. Y aún así lo hacen. Y generan estas anomalías. Y después, las instituciones públicas, en este caso registros, buscan alternativas de solucionarlas, ¿no? Por ejemplo, aplicando el tema del procedimiento de cierre por duplicidad o a nivel judicial el procedimiento de mejor derecho de propiedad. Por ejemplo, a nivel administrativo, la SBN tiene una salida alternativa dentro de su reglamento que indica si encuentra el tema de duplicidad, si ha habido un error en esta inscripción, lo que hacen es lo que se llama una rectificación de área, donde reducen el área total de superposición a cero, ¿no? Entonces, es una salida alternativa que permite de alguna manera solucionar estos temas de duplicidad debido al error y ya no van a un tema de nulidad de oficio, porque automáticamente le dan una solución administrativa al tema. Entonces, estas problemáticas presentes en los procesos de formalización parten justamente de la falta de actualización de la base gráfica de propiedades. Entonces, la duplicidad es la existencia de más de una partida. Ahora, cuando hablemos del término duplicidad, no es de dos, pueden ser de tres, de cuatro, de cinco. Por ejemplo, en el caso de Chimbote, tuve de alguna manera la ocasión de trabajar y revisar el registro de Chimbote, encontramos hasta siete partidas una encima de otras, partidas superpuestas entre varios titulares.
Entonces pueden haber diversas propiedades sobre una encima de otra. Entonces la duplicidad no está condicionada solamente a dos, pueden haber tres, cuatro, cinco partidas, ¿no? Entonces, pero la doctrina habla siempre de duplicidad. En otros países hablan de multiplicidad de partidas, de doble inmatriculación, ¿no? De doble tábula, de doble matrícula. Van a haber diferentes conceptos, pero en el Perú hablamos de duplicidad de partidas registrales, cuando un mismo predio le pertenece a dos titulares. Pueden ser los mismos, pueden ser diferentes, pero son dos titulares. No es un tema acá de copropiedad, es un tema de que existe otra partida, otra familia que tiene la titularidad también de ese predio, sobre el mismo predio, dos partidas que una está en contradicción con otra partida en el registro de la propiedad. Muy bien, entonces tenemos el tema de la base gráfica registral que ya hemos hablado. Es una base propia del registro que la están implementando, que día a día se va actualizando, ¿no? Están en continua actualización. ¿Cuánto les llevará? ¿10 años, 15 años, 20 años? No sabemos, pero está en continua actualización. ¿Por qué? Porque hay mucha información registral de los tomos antiguos, de las fichas, de las partidas, que están poco a poco ingresando al registro y actualizando esa información. Por eso el propio registro indica que estamos en continua actualización, ¿no? Y que la información que te doy es una información relativa, indiciaria, inicial. No es la definitiva porque estamos haciendo este trabajo de actualización. Entonces, esta base gráfica registral puede generar un tema de superposición gráfica, ¿no? Entre uno u otro polígono debido al tema de las coordenadas o datos técnicos. O puede generar una superposición de predios inscritos, ¿no? Un predio inscrito con respecto al otro, de que los dos tienen un derecho ya ingresado al registro y esta superposición de predios puede ser en forma total o parcial. Ahora, el sistema catastral actual conlleva una serie de sistemas que se han utilizado en el tiempo. Generalmente el sistema original, el sistema del registro de la propiedad inmueble, ¿no? Basado en el sistema de información registral en el SIR. Posteriormente se combinó con el otro gran sistema, el sistema automatizado de registro predial, es el SAR, ¿no? Que es ese famoso partida cuando aparece P03242, cuando aparece la letra P, ya eso estamos en el sistema SAR. Pero también se creó también un sistema, una sección especial de registro de predios, el SER. Entonces, estos tres sistemas han convivido y cada uno de ellos guarda una información con respecto a planimetría, con respecto a derechos de propiedad. Entonces, actualmente el registro tiene que administrar estas tres informaciones para generar una información que se da a través de los certificados de búsqueda catastral. Entonces, la duplicidad, cuando existe duplicidad de partidas, cuando se ha abierto más de una partida registral para el mismo predio o bien inmueble. Ahora bien, lo que pasa es de que existen situaciones, y acá ya viene un poco la parte práctica, ¿no? Hay situaciones donde un solo titular en el tiempo puede haber inscrito varias propiedades a su propio nombre. Por ejemplo, el caso más específico, ¿no? En 1930 se inscribe una comunidad campesina con 1000 hectáreas, ¿no? La comunidad campesina de Tambo, muy bien. La comunidad, disculpe, comunidad indígena de Tambo, 1930. Pasa el tiempo y en 1950 esta misma comunidad ya no tiene 1000 hectáreas, sino ha ocupado 2000 hectáreas y vuelve a inscribir por una inmatriculación, ¿no? Una segunda inmatriculación de la comunidad de Tambo. Y después vienen los años 70, los años 80 y esta misma comunidad ya no tiene 2000, ahora tiene 5000. Entonces, el Ministerio de Agricultura, el EXPET, realiza un proceso de titulación de comunidad campesina con con los famosos actas de colindancia y logra inscribir una tercera inscripción. Es decir, la primera inscripción de 1930 de 1000 hectáreas, la segunda inscripción de 1950 de 2000 hectáreas y esta tercera de 5000 hectáreas. Pero son tres partidas a nombre de la propia comunidad campesina en el tiempo. Entonces, eso en realidad es una duplicidad de partidas, total y parcial, que genera pues una imperfección en el propio registro, porque el propio registro la genera y las propias instituciones del Estado la generan. ¿Por qué? Porque en su momento
el exped no debió haber hecho este procedimiento de deslinde y titulación debido a que ya se encontraba inscrita en la comunidad campesina. Entonces, lo que debió hacerse es una rectificación o, por último, darle títulos sobre las áreas nuevas y después acumularlas. Pero no, hizo una nueva titulación y generó esta problemática futuro. Entonces, el tema de la duplicidad es las propias instituciones públicas a veces generan toda esta problemática presente en estos procesos de formalización o regularización, ¿no? Entonces, para solucionar estos temas, cuando existen estos temas de duplicidad de partidas, entonces el propio registro de predios ha creado un procedimiento administrativo donde la unidad registral, ¿no? En coordinación con la oficina de catastro, crea un procedimiento, ya sea a solicitud de parte o de oficio, que permite solucionar estos temas cuando existen dos partidas sobre un mismo predio, cuando existe duplicidad. Y es una salida y una alternativa de carácter administrativo y temporal. Es decir, en este procedimiento de cierre por duplicidad, no se va a declarar la nulidad de una de las inscripciones. Tenemos dos inscripciones, una de 1960 y otra de 1990. No se va a declarar la nulidad de la partida de 1990, que es la menos antigua. No, solamente se va a llegar a suspender los efectos de dicha partida. Entonces, van a declarar lo que se llama el cierre de esa partida. Y cerrar una partida no conlleva nulidad, que está nula. Es como si tuviera a esa partida congelada por un tiempo determinado, hasta que nuevamente vuelva sus efectos por una sentencia o una resolución judicial que le dé los efectos y recobre validez y vaya y cancele la partida más antigua. Puede darse esos casos. Por eso, la solución que da SUNAR, que da registros públicos, es una solución solamente temporal, un paliativo. No soluciona el tema de quién tiene el mejor derecho o quién es la partida de alguna manera que tiene pues la prevalencia en el registro, porque las dos partidas siguen vivas. Por supuesto que en la partida cerrada no se pueden hacer actos jurídicos posteriores, vender, grabar, hipotecar, pero sigue viva hasta que, vuelvo a repetir, exista una sentencia judicial que la declare como tal, que esta partida ya ha sido anulada totalmente. Entonces tendría que haber un asiento donde se consigne la sentencia judicial que le ha declarado de alguna manera nula esta inscripción registral. Mientras no suceda esa, la partida sigue superviviendo en el tiempo. Entonces, esta solución alternativa del registro de la propiedad permite de alguna manera dar un paliativo, pero que no soluciona los problemas de formalización. Consecuencia, si estamos frente a un cierre por duplicidad, eso no me soluciona un tema de saneamiento. Tengo que ir y ejecutar mi procedimiento de formalización contra las dos partidas o tres partidas, por supuesto, en un proceso de prescripción adquisitiva. Tendré que emplazar a todos los titulares que tengan derecho sobre dichas partidas, porque es parte del procedimiento de saneamiento. Entonces, eso de lo que conlleva un tema de duplicidad de partidas registrales. Ahora, estas son la base legal para el tema de duplicidad, ¿no? La resolución de Superintendencia Nacional de Registros Públicos, la 126-2012, el texto único ordenado del Reglamento General de Registros Públicos, la resolución de Superintendencia Nacional de Registros, la 178-2020, que aprueba la Directiva 04-2020 sobre el tema de los informes técnicos en los procedimientos de inscripción, servicio de publicidad y procedimientos administrativos registrales, la resolución del Superintendente Nacional, la 023-2021 SUNAR, que son lineamientos para la evaluación técnica, emisión del informe técnico y actos de inscripción y publicidad de los procedimientos administrativos, y la resolución de dirección técnica registral SUNAR 08-2022, la última SUNAR, que son los lineamientos para el procedimiento de cierre por duplicidad. Ese es el que hay que tener en cuenta cuando se suscite o suceda un procedimiento de cierre por duplicidad de partidas registrales. Entonces, ¿qué pasa si una partida es cerrada? Si el registro público cierra una partida registral, emite una resolución y cierra la partida, por ejemplo, menos antigua. ¿Qué va a suceder? Bueno, lo que sucede es que el propietario no puede inscribir actos jurídicos registrales en la partida. Ese es un efecto. Otro efecto, que terceros no puedan anotar en la partida cerrada actos jurídicos, una hipoteca, un gravamen, una sentencia. Y que para dejar sin efecto dicha medida administrativa tendrá que recurrirse a la vía judicial.
pero en principio esta partida no muere, no termina, no se anula, sigue vigente, solamente que está suspendida temporalmente hasta que reviva o vuelva a la vida a través de una sentencia judicial que lo declare como tal. O si no, por último, decidir su vigencia a través de un procedimiento de mejor derecho. Entonces, este es el efecto que causa el tema del cierre o la declaración de cierre por duplicidad de partidas registrales. Entonces, existe duplicidad de partidas cuando se ha abierto más de una partida registral para el mismo bien inmueble. Entonces, ya hemos dicho que la duplicidad puede ser del mismo titular, puede ser los mismos propietarios en el tiempo, una inscrita en 1930, otro en 50 y otro en el año 90 de una comunidad campesina, o puede ser un particular también que un caso real que sucedió en Ayacucho, ¿no? En 1950, una persona tiene una vivienda, una casa, tiene su escritura pública en un notario, lo inscribe en registros públicos, ¿no? Lo inscribe y sale una partida en 1950. En 1960 saca una copia del testimonio, nuevamente lo manda al registro y lo logra inmatricular. Es decir, tiene otra partida sobre la misma casa, una en 1950 y otra en 1960. ¿No? Y llega el caso hipotético que se presentó en este caso de que al momento de revisar las partidas, la de 1950 tenía una hipoteca a favor de un banco y la segunda casa, que también tenía su partida, está hipotecada a nombre de una cooperativa. Entonces, son situaciones donde el propio titular es poseedor de dos partidas registrales de un mismo predio. Entonces, eso es una partida, es un predio es una duplicidad de partidas compatibles, ¿no? Donde no debió suceder eso. Entonces, ¿qué provocó esta doble inscripción? La falta de un catastro. Como no se contaba con un catastro en esos años, se produjo esta imperfección, se produjo este problema de duplicidad de partidas registrales. Entonces, esa es la problemática presentada en el tema de partidas o de partidas duplicadas o duplicidad de partidas registrales. Entonces, ¿quién va a emitir el tema de la resolución que defina el tema de la duplicidad de partidas registrales? Bueno, es el jefe de la unidad registral. Es el encargado de iniciar todo este procedimiento administrativo, se va a notificar a las partes, se va a anotar en las partidas registrales que son duplicadas, que se está iniciando un procedimiento de este tipo, de duplicidad de partidas, a fin de darle una solución de carácter administrativo. Ahora, ¿qué pasa si una de las partes se opone al procedimiento de duplicidad? Bueno, si cualquiera de las partes se opone, un tercero, automáticamente el registro se inhibe y emite una resolución de conclusión del procedimiento. Concluye el procedimiento. No va a cerrar ninguna partida. No va a cerrar ni la partida más antigua ni la menos antigua. Concluye el procedimiento y se anotan en las partidas. ¿Qué produce esta anotación de alguna manera de cerrar el procedimiento administrativo? ¿No? Produce de que las dos partidas supervivan en forma independiente. Cada una podrá vender, grabar, hipotecar, hacer los actos jurídicos que desee, ya sea la partida más antigua y la partida menos antigua. Entonces, esta resolución final que declara de alguna manera pues que no puede pronunciarse sobre el fondo debido a que se presentó una oposición, entonces es la finalización del procedimiento administrativo, ¿no? Esta resolución de conclusión del procedimiento cierra el procedimiento de cierre de partidas y no hay pronunciamiento sobre el fondo. Pero si en este procedimiento de cierre por duplicidad no se presenta oposición, ahí sí el jefe de la unidad catastral saca una resolución cerrando generalmente la partida menos antigua. Entonces, emite una resolución cerrando la partida menos antigua e indicando que sobre dicha partida ya no se realiza ningún acto jurídico o administrativo del mismo, dejando superviviendo la partida más antigua. Entonces, ese es el resultado final, sí, cuando no existe oposición en este procedimiento administrativo de cierre por duplicidad. Lo contrario sería, de alguna manera, la oposición va a generar de que las dos partidas supervivan en el tiempo y en ese momento cualquiera de las partes podría ir a un proceso judicial de mejor derecho. Y en la mayoría de casos no lo hacen y a veces las dos partidas superviven en el tiempo. Es decir,
En el 2005 iniciaron el proceso de cierre, se opuso una persona, uno de los titulares y concluyeron el procedimiento. Las dos partidas viven cada uno con sus actos registrales de transferencias, hipotecas, gravámenes o sucesiones intestadas, y las dos siguen superviviendo en el tiempo, ¿no? Ya pasaron más de 20 años y las partidas no se han iniciado entre ellas un proceso de mejor derecho de propiedad. Entonces, son las situaciones que están ocurriendo frente a un tema de duplicidad de partida registral. Por eso es importante que las bases gráficas de propiedades, ¿no?, que estén trabajando los gobiernos regionales evidencien todos los derechos de propiedad existentes para evitar a futuro cometer más errores generando predios que se superpongan sobre otros predios que ya se encuentran inscritos en el registro de la propiedad. Porque si se produce este efecto, va a crear justamente imperfecciones en ese título y estos títulos entregados últimamente, los menos antiguos, crearán pues una falsa apreciación de la verdad y podrían a futuro ser anulados, ya sea en la vía administrativa o en la vía judicial. Muy bien. Ok, señores, hasta acá hemos terminado la exposición de los tres temas, la parte de las acciones técnicas, el tema de bases gráficas y el tema de duplicidad de partidas registrales. He tratado de resumir estos tres aspectos principales y pasamos a la sección ya de preguntas. Muy bien, entonces vamos a las preguntas. La primera pregunta la va a generar Héctor, por favor. Héctor, su pregunta. Active su micrófono. Aló, doctor, buenas noches. Buenas noches, Doctor, Héctor. doctor, buenas noches, un gusto. Doctor, tengo un par de consultas, doctor. Tengo un caso, digamos, por aquí, por la Libertad Pacasmayo. Es un predio rural que, digamos, está posesionado por un propietario terceros que digamos, el representante de la comunidad le ha dado, digamos, el documento de posesión. ¿Correcto? Y el otro, digamos, es en zona urbana, que también, digamos, el alcalde, digamos, del distrito le da el certificado de posesión. Y en ese caso, ¿cómo se podría, digamos, hacer el trámite, doctor? Ya, muy Parte bien. técnica y parte legal. Sí, el tema de que si un representante de la comunidad le ha dado un terreno a un agricultor, le ha dado un terreno pues a un miembro de la comunidad, ¿no? A un comunero, estamos frente a la figura del uso del terreno, ¿no? De lo que es de alguna manera la posesión del terreno. Eso no constituye un derecho de propiedad. La única forma en este primer caso de que este comunero, de este que tercero que está en posesión del predio y que esté realizando una actividad económica, no necesariamente agropecuaria, pueda ser titular de ese terreno, digamos de 1 hectárea, 5 hectáreas, es de que la propia comunidad ceda el derecho de propiedad, transfiere el derecho de propiedad, para lo cual tiene que O sea, realizarse por asamblea comunal, ¿correcto? Acá tiene que participar la asamblea comunal, quien va a través de una reunión de sus miembros hábiles llegar a tomar la decisión de transferirle el derecho de propiedad a esta persona. Entonces, si se acuerda con una mayoría de 2/3, automáticamente se va a producir la transferencia de propiedad que se va a anotar en el libro de actas, se va a indicar el predio, los datos técnicos, la ubicación y todos los requisitos necesarios que permita también autorizar al miembro de la comunidad campesina que va a suscribir la minuta de la escritura para que se pueda inscribir esta independización del terreno comunal. sí, Muy bien. porque, doctor, justo porque el predio ya, digamos, ya tiene, digamos, su escritura pública, ya le han hecho su escritura pública con el ¿Quién la ha certificado, hecho? digamos, el Ya, notario. lo ha hecho la asamblea comunal. Bueno, digamos, digamos, el documento de posición sí le ha hecho, digamos, No, el documento, pues estamos hablando de la escritura pública que transfiere el derecho de propiedad por parte de la asamblea comunal. Tiene que haber una asamblea donde la asamblea diga, sí, estamos de acuerdo con la venta. Eso es lo que tiene que haber. Ujú. Si no hay eso, solamente el documento que usted tenga es de posesión, no es de propiedad. ¿Correcto? Ya, Es doctor, así. digamos, en caso contrario, que digamos la asamblea, digamos, comunal está de acuerdo, ¿y cómo se procedería, digamos, para titularlo, digamos, el Muy predio? bien.
Perfecto. Si la asamblea, sí, primero, presenta la solicitud a la asamblea para que se haga la reunión, se haga la asamblea comunal, se pacta el día, la fecha, la agenda, se pone en agenda que se va a discutir el tema de la transferencia del señor Felipe Torres Ujú, y la asamblea lo debate. Si están de acuerdo más de dos tercios, ya hay el acuerdo unánime y eso se levanta en un acta, en el libro de actas y se coloca ahí. El señor Felipe Torres se le adjudica un predio de 5 hectáreas ubicado en el Valle de Topará, ¿no? ¿No? Cuyos linderos son los siguientes, por el norte tal, con tanta medida, 5 hectáreas. ujú, Y ujú, dos, se autoriza al secretario de la comunidad campesina, Héctor Buendía, a suscribir la minuta de escritura pública. Ya, esa acta se va a elevar a registros públicos y se va a inscribir en las personas jurídicas. Con ujú, esa acta ya se puede ir al notario a suscribir o a elaborar la minuta y la escritura pública para que esa escritura posteriormente con el plano se vaya al registro para la independización del terreno comunal. Correcto. ujú. Esos son los requisitos para una independización del terreno comunal. ¿Correcto? Muy bien, Ya, Héctor. y la parte técnica, doctor? Esa es la parte técnica, pues, la elaboración del plano. Y la elaboración Ya. del plano va, una vez que tengas la escritura, tendrás que presentar tu solicitud al gobierno regional, si es zona urbana, si, disculpa, si es zona rural, al gobierno regional pidiendo un certificado de información catastral y un código de referencia catastral. El día de ayer vimos el tema de solicitudes, correcto. Ayer vimos la clase de lo que es certificado de información catastral con fines de independización. Y ahí Ya. es donde tienes que solicitar, ¿correcto? Doctor, una consulta. ¿El levantamiento topográfico se ha hecho, digamos, con estación total? ¿Es correcto o se tiene que hacer con Tiene, equipo más, más Tiene que preciso? ser con los datos técnicos y equipos que estén en el lineamiento. En este caso tendrías que ver el tema del reglamento, ¿no? De SUNAR, discúlpame, el reglamento del gobierno regional donde está establecidos los parámetros técnicos para el levantamiento. Hay un oficio múltiple que se ha mandado a nivel de todos los gobiernos regionales donde dan los parámetros técnicos para el levantamiento y presentación de planos al gobierno regional. Correcto. Mm, Muy bien, Héctor. ya. Muchas Y en caso, gracias. doctor, en el caso del Disculpa, lote Héctor. urbano, Héctor, el tiempo es ¿a muy dónde se corto. tramitaría? Tengo que atender las otras preguntas, por favor, Héctor. Ya va a haber un Ya. espacio Listo, mucho gracias, mayor. doctor. ¿Ya? Ya, gracias. Enrique, por favor. Sí, Enrique, por favor. Doctor, buenas Sí, noches. buenas noches. Disculpe. Sí. Lo que pasa es de que yo tengo un problema, el terreno es de mi padre, no es mío. Ujú. Lo que pasa más o menos esto viene de antaño, problema de la reforma agraria. Mi padre tuvo una adjudicación o compró un terreno de traspaso y lo gestionó en la reforma agraria y le salió resolución de título, todo. Pero como tenía un juicio en otro lado, entonces no sé qué pasó, lo desaparecieron ese título y hasta ahora no dieron. Entonces mi problema es, ¿qué puedo hacer para poder gestionar el título? Porque eso, por ejemplo, ya tiene una resolución de adjudicación a nombre de mi padre. Eso data más o menos del año 1980. Correcto, Enrique. Lo que pasa es que si este predio, tu padre vive todavía o ya No, no, falleció. es Muy fallecido mi bien, padre. ya, entonces, en este caso, el poseedor del predio rústico, en este caso, si es un terreno del Estado, supuestamente de agricultura, la Dirección de Reforma Agraria, entonces, si estás en posesión por antes del 2020, puedes solicitar el poseedor del predio la titulación para lo cual de alguna manera servirá como medio probatorio, de alguna manera, estos documentos antiguos de adjudicación, esta resolución de adjudicación que fue a favor de tu padre y que lo utilizas como una especie de tracto, ¿no? Con respecto al tema de suma de plazos posesorios. Entonces, sería un nuevo procedimiento de saneamiento físico legal, salvo el Porque de- caso de que averigües que tengas que a tu padre, a tu señor padre, se le otorgó el título de propiedad, el título verde. En ese no, caso, lo irás que sí, por eso directamente. le digo, le salió la resolución, el título, todo, pero como él tuvo un proceso judicial por otra naturaleza, entonces ahí la parte contraria parece no se le jugaron socios y lo desaparecieron ese título y nunca le Ya, entregaron a mi padre. Entonces, correcto. eso había tratado de indagar en Ujú, la Dirección Agraria creo, de Cajamarca, pero ujú. No lo no ubicas, no lo no logras ubico. ubicar el Entonces, documento. Perfecto. esa Entonces, resolución me sirve para poder gestionar este título porque yo sí, inclusive tuve un proceso judicial porque como yo vivo en Lima y mis hermanos se descuidaron, entonces lo invadieron. Entonces yo inicié un proceso judicial de tal manera que el Poder Judicial me dio la razón y hubo un desalojo.
Entonces, ahora yo estoy gestionando o sea, el título de propiedad, pero ¿cómo puedo hacerlo, doctor? Por eso, si tú tienes posesión del terreno, ese predio rústico, si estás realizando actividad agropecuaria del predio rústico, no hay ningún problema para presentar tu solicitud directamente al gobierno regional de Cajamarca y pedir tu título de propiedad a nombre tuyo, ¿no? Que tú eres el poseedor de ese predio y tienes justamente la conducción del mismo. Entonces, En el esos trámite casos sería la asociación intestada, porque somos varios hermanos, ya ¿no? depende de ustedes, vuelvo a decirte, Enrique, porque puedes solicitarlo a nombre del poseedor actual o de la sucesión, no hay ningún Ah, problema. ya, Correcto. ya. Ya, no hay ningún Ok, problema. Ustedes se ponen de acuerdo, porque hay casos donde a veces los hermanos no quieren saber nada del terreno y uno de los hermanos es el que tramita el título, el que está en ah, posesión, por supuesto. ¿Correcto? digo, porque ahorita están haciendo la titulación, hay Sí. una comisión que ha Ah, ingresado estoy atrás de esa comisión, pero no logro ubicarlo al ingeniero. no, pues si hay un proceso de titulación masiva, en este caso de unidad territorial, tienes que ir directamente al gobierno regional a averiguar si tu zona, el predio, está dentro del rubro de unidad territorial. Y si está así, automáticamente te van a titular sí o sí. No hay ningún problema. Ok, ok, Correcto. gracias, Muy gracias, bien. doctor. Ok, Muy amable. listo. Sergio, por favor. Sergio, ¿Cómo está, doctor? buenas Buenas noches. noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Eh, sí, doctor. Mi pregunta sería, ahora, con esta coyuntura del puerto de Chancay, Vivienda ha desarrollado, Ministerio de Vivienda ha desarrollado el PDU, Plan de Desarrollo Sí. Urbano, tanto en Chancay, Guaralia o Cayama, pero se ha quedado en vivienda nomás. La provincial no ha ratificado nada. En esta situación hay muchos predios, muchos polígonos que eran agrícolas y ya ahora están con zonificación urbana, ¿no? Dentro del PDU. Y sin embargo, Guaral no ratifica nada y no se sabe nada, ¿no? Posiblemente vamos a acabar el año y no sabemos nada. ¿Cómo quedan estos predios queriendo hacer nosotros una independización de predio rústico? Doctor, ¿a dónde tendríamos que recurrir en este caso? Si es al gobierno regional aún o a la municipalidad, si queremos hacer una independización. Doctor, eso alcance si nos podría dar, por favor. Claro, lo que tendrías que hacer, Sergio, previamente, antes de saber dónde lo mandas, si lo mandas a la municipalidad o al gobierno regional, pídete presenta a la MUNI y pídete de tu predio un parámetro, un plano de zonificación y vías. Ya. Sí, Si la, si hemos la sacado MUNI anteriormente, ¿no? Al PDU, ¿no? Y No, no, salió, no. sí, Pídele ese. Sí, yo lo sé que el PDU está en proceso, pero tú pídele actualmente. Si la MUNI te correcto, dice que no tiene, que no te puede dar, porque ya, automáticamente quien es competente es el gobierno regional, porque está fuera del tema urbano. Pero si la MUNI te da el certificado y te dice que tiene una zonificación tal, automáticamente estás dentro de urbano. Entonces tu trámite tendrías que hacerlo en urbano para efecto de independizar o actos registrales. Correcto. Entonces, este certificado de zonificación y vías es de alguna manera el requisito que te permite definir el tema de la competencia, independientemente al PDU que esté en proceso de inscripción o de reconocimiento o validación por parte de la provincial. sí, ya, doctor. ¿Ya? Sí, me queda claro, doctor. Doctor, Pide, eso sobre el derecho real que comentó de dos, una cooperativa y un banco. En ese caso, ¿cómo queda el derecho real cuando hay duplicidad de partidos, llegando Ah, al ya, caso? sí, muy buena pregunta. Lo que pasa es Gracias, de que, doctor. muy buena, lo que pasa es que son dos derechos reales sobre dos partidas registrales. Acá Exacto. cualquiera de los dos podría ejecutar. Acá va a ganar el que primero ejecute. Si la cooperativa que se inscribió después en la partida de 1960 lo ejecuta, va a rematar el predio y va a tomar posesión quien lo adquiera por remate. Mientras no, es decir, cualquiera de los dos, es decir, cualquiera, ya sea el banco o la cooperativa, están pendientes de poder ejecutar. El primero que ejecuta es el que va a ganar y después tendrá que discutir el tema del cierre, porque es un derecho de garantía, no es un derecho real. Acá vas a ejecutar para que se te pague y listo, ya es problema del otro banco que ejecuta, ¿no? Exacto, Entonces, claro, claro. es un tema totalmente diferenciado. Acá, como las dos partidas siguen vigentes, tú en cualquier momento puedes ejecutar la deuda, ejecutar la hipoteca y cobrarte con lo que salga en el remate. ¿Correcto? Muy bien. Ok, Correcto, doctor. Muchas gracias. gracias. Bruno, por favor, su pregunta.
Bruno, active su micrófono, por favor. Doctor, buenas noches. ¿Me Sí, buenas escucha? noches, Bruno. Sí, sí, Doctor, Bruno, te quería escucho. comentarles brevemente si podría, digamos, repetir la pequeña explicación que dio sobre cuando unos miembros pertenecen a la comunidad campesina y quieren, digamos, vender su parte de su terreno que tienen en posesión, por ejemplo. ¿Cuál era Ya. ese pequeño proceso? Ya, mire, lo que pasa es que la transferencia de terrenos comunales de comunidades campesinas tiene requisitos especiales para efecto de transferencia, porque la realidad, y como en muchos casos lo comentan los compañeros que integran el grupo, ¿no?, de capacitación, es de que existen casos donde a veces el presidente de la comunidad o el secretario o un parcelero o un comunero vende un predio, digamos, transfiere la posesión y la persona que compra piensa de que le estás transfiriendo la propiedad. Aún el documento diga contrato de compra-venta de terreno. ¿Entiendes? Entonces, ese contrato, aún diga compra-venta, ese contrato tiene la condición de venta de posesión, siempre y cuando que la persona que adquiere tenga la posesión física. Pero legalmente la titularidad le sigue perteneciendo a la comunidad campesina. ¿Por qué? Porque existen requisitos especiales para que la comunidad pueda transferir y vender. Hasta antes del año 93, las comunidades no podían vender. Recién con la nueva constitución pueden transferir los terrenos bajo ciertas condiciones. Y esas condiciones son de que la persona que quiera comprar un terreno no necesita posesión, puede comprar un terreno al igual que una minera. Por ejemplo, yo pertenezco a una empresa minera y quiero comprar un terreno para hacer pues una laguna de oxidación o hacer pues una especie de una petar. Ya. Entonces, ¿qué hago? Presento mi solicitud a la comunidad campesina. Entonces, y eso lo ponen en agenda en la próxima asamblea comunal. No necesariamente la asamblea es cada mes, en mayo y en diciembre generalmente en los estatutos está establecido las fechas de que se realizan estas asambleas comunales. Se pone en agenda y el secretario de la comunidad pone a debate ese punto, ¿no? La comunidad, la compañía minera Anchor solicita la compra de 1 hectárea para hacer su laguna de oxidación en la zona central de la comunidad campesina, ¿no? Y presenta un pago de tanto, ¿no? Entonces presenta su oferta de venta. Entonces eso se somete a asamblea. Si son 100 representantes, se necesita 2 tercios, ¿correcto? Estos representantes tienen que ser comuneros hábiles, ¿no? Si hay la mayoría de 2 tercios, se acepta la venta y pues, la asamblea decide que sí quiere transferir ese predio. Entonces, inmediatamente se pone en el libro de actas que la propuesta es aceptada y la mayoría de 2 tercios ha aceptado la venta por el precio de tanto, ¿no? De un predio ubicado en el valle de Huaylas, con tanta área, con un perímetro de tanto y los linderos tanto. Tenemos que dar la precisión exacta del polígono en esta acta. Si es posible, llevar las coordenadas mucho mejor. Una vez que se ponga en el libro de actas, esto se tiene que mandar al registro público para que se inscribe en el libro de personas jurídicas. Una vez inscrito en personas jurídicas, ya se tiene el acta ya validada en personas jurídicas y eso sirve como sustento para que se autorice a la persona, al representante de la comunidad, que puede ser el presidente o secretario, para que vaya un notario que ve los temas de la comunidad conjuntamente con el representante de esta compañía minera para que suscriba la minuta y la escritura pública. Y una vez que se suscriba a la escritura pública y se haga el pago del precio, automáticamente ya se da la transferencia. Con la firma de la minuta o la escritura, automáticamente se da la transferencia de propiedad. Ese terreno deja de ser comunal y se convierte en propiedad privada. Y de ahí se tendría que hacer el trámite para la independización, que ya lo hace el titular, en este caso la minera, presentando sus documentos al gobierno regional para pedir la independización, el plano y esos planos mandarlo al registro con la escritura y se independiza el predio en el registro de la propiedad. ¿Correcto? Entonces, ese es de alguna manera el resumen de una transferencia de terrenos comunales vía el procedimiento dentro de la transferencia de terrenos comunales de comunidades campesinas. Perfecto. Muy bien, Bruno. Muchas gracias por la pregunta. Quería aclararla con mayor detalle. Ya en el tema que desarrollemos y justamente terminando ya la clase, ya estamos en la hora, los invito al tema que se va a desarrollar a partir del día 4 de noviembre, el Diplomado de Saneamiento Físico Legal de Predios Rústicos, Comunidades Campesinas y Nativas,
que justamente vamos a tocar estos temas y otros más con respecto al tema de transferencia de predios, los procedimientos de deslinde y titulación, de marcación territorial y casos prácticos sobre formalización de predios rústicos, ¿no? Combinados con los temas siempre urbanos, de desarrollo urbano, que siempre, como ven, tiene mucha relación. Entonces, este es un diplomado teórico práctico que va de alguna manera a complementar esta capacitación, pero con mayor detalle, ¿no? Y justamente para formar al profesional, al técnico, al abogado, al interesado en saneamiento físico legal en todos los procedimientos en materia rural, ¿no? Entonces, los invito a este diplomado que se editará el día 4. Por favor, coordinar con los organizadores del evento mayores detalles de este evento de diplomado que se va a desarrollar y que va a estar de alguna manera viéndose la parte técnica por mi persona y disculpe, la parte legal por mi persona y la parte técnica o ingeniero Martín Roncero con mucha experiencia en el tema de formalización rural. Por mi parte, muchas gracias y dejo con los organizadores del evento, por favor.